Bienvenidos todos a esta tercera práctica en la que vamos a ver cómo podemos realizar inferencia estadística con dos muestras utilizando StatGraphics. Nos vamos a centrar en dos puntos. Los dos puntos principales de esta práctica serán inferencia con dos muestras independientes y el segundo será cuando tenemos dos muestras apareadas o relacionadas. En ambos casos estudiaremos contrastes paramétricos, es decir, los datos tienen que seguir una distribución normal. A la hora de introducir los datos vamos a poder hacerlo de dos formas. La primera de ellas es incluir estas dos muestras que tenemos, cada una en una columna. Entonces tendríamos que indicarle a StatGraphics que vamos a tener los datos separados en dos columnas, con una muestra en cada una de ellas. La segunda sería introduciendo todos los datos en una columna y todos los códigos en otra columna, que indicarán a cuál de las dos muestras pertenece cada una de las filas de datos que tenemos. Esto se lo podremos indicar, como podéis ver aquí, diciéndole que tenemos dos columnas de datos o columnas de códigos y columnas de datos. Vamos a ver todo esto que acabamos de mencionar con un ejemplo. En este ejemplo 1 nos indica que se ha realizado un experimento para contrastar si las balanzas de un cierto tipo B tienen mayor precisión que las de otro tipo A. En este experimento lo que se hizo fue tomar un objeto que pesaba exactamente 900 gramos y se pesó 10 veces con la balanza A y 9 veces con la balanza B. Los resultados los tenemos aquí para las dos balanzas y también los podemos incluir directamente en StatGraphics o, como va a ocurrir aquí, os compartiré el fichero en Excel para que podáis copiar y pegar estos datos. Aquí nos indica que los datos de estas dos muestras, pues podemos escribirlos en dos columnas. Como se aprecia aquí, tendríamos la balanza A y la balanza B, o la segunda forma en la que podíamos pasárselo a StatGraphics sería con los códigos en una columna y los datos en otra. Aquí tendríamos los 10 de la balanza A y las 10 pesadas de la balanza y las 9, de la balanza B, y en la columna de código indicaríamos a qué balanza pertenece cada una de estas pesadas. Una vez que hayamos, lo que nos indican aquí es que una vez que tengamos los datos introducidos en StatGraphics tenemos que ver, tenemos que contrastar si las balanzas del tipo B tienen mayor precisión que las del tipo A. ¿Cómo podríamos determinar si tienen más precisión? Bueno, pues intuitivamente diremos que tienen más precisión si se aproximan más los pesos que obtenemos en cada una de esas pesadas y se aproxima más al peso real, que es 900 miligramos. Entonces, si todas las pesadas que hacemos en conjunto están más próximas a 900 en B que en A, es que las balanzas de tipo B van a tener mayor precisión. Si están más próximas a 900, lo que diremos es que están más concentradas, menos dispersas, respecto a ese valor real que es 900. Nosotros medimos esa dispersión, por ejemplo, con medidas como la varianza o la desviación típica. Entonces, aquí estaríamos tratando de realizar un contraste de hipótesis sobre la varianza, precisamente. Como lo que nos indica es que tenemos que contrastar si las balanzas de tipo B tienen mayor precisión que las de tipo A, si tienen mayor precisión, estaremos diciendo que estarán más concentrados en torno a 900. Por lo cual, si están más concentrados, van a tener menor varianza y menor desviación típica. Es decir, lo que queremos contrastar es si la varianza de B es menor o igual que la varianza de A. Si tiene mayor precisión, lo que estaremos viendo es que la varianza de B sea menor que la de A. Entonces, mayor precisión será así. Como no está ahí el igual,
estableceremos que la varianza de A es menor o igual que la varianza de B frente a varianza de A mayor que varianza de B. Bueno, este será el contraste de hipótesis que tenemos que realizar. Sabemos que el tamaño de la muestra A es 10, el de la muestra B es 9. Bueno, pues tenemos que realizar este contraste de hipótesis con estas gráficas. Tenemos en estas dos primeras columnas los datos. En este caso están en una columna los datos y en otra columna los códigos. Vamos a copiarlos a StatGraphics, ya que los tenemos aquí disponibles. Automáticamente ha detectado que estos datos que hemos metido aquí son de tipo texto, es una variable cualitativa porque es A o B el tipo de balanza, y estos son de tipo numérico. Vamos a cambiar la información de la columna. La primera columna vamos a llamarla balanza, es de tipo carácter, que la ha identificado automáticamente. Si no lo hubiera identificado, tendríamos que cambiarlo nosotros. Y en la columna 2 vamos a poner peso. Incluso, bueno, si quisiéramos incluir en cualquiera de las dos información, pues por ejemplo, peso en miligramos. Y esta es de tipo numérico. Como son 10 de la balanza A y 9 de la balanza B, deberíamos tener 19 observaciones. Eso es lo que tenemos aquí. Para poder resolver esto, con una muestra hacíamos describir datos categóricos, análisis de una muestra o pruebas de hipótesis, y con dos muestras vamos a ir a comparar dos muestras. Tenemos que elegir si son muestras independientes o muestras pareadas. Primero, para diferenciar entre muestras independientes y muestras pareadas, aunque veremos después muestras pareadas, las muestras pareadas son las que, bueno, para identificarlas de forma sencilla, como son pareadas, siempre el tamaño de las dos muestras que estamos analizando va a tener que ser igual, porque vamos a necesitar pares de observaciones. Entonces siempre va a tener que ser igual N1 y N2. Esa sería, bueno, pues es uno de los requisitos que podemos comprobar de forma sencilla para ver si la muestra es pareada o no. Si es igual el tamaño N1 y N2, puede ser pareada o no. Entonces, para ver si son pareadas, las muestras pareadas lo que nos ofrecen son dos muestras que son muy homogéneas entre ellas y en las que tratamos de que lo único que varíe sea lo que estamos midiendo. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de animales y medimos una variable sobre esos animales de forma inicial, después les damos un tratamiento y a continuación realizamos otra medida sobre esa misma variable. Por ejemplo, si tienen una enfermedad, medimos el nivel de glóbulos blancos iniciales, les damos un tratamiento y medimos el nivel de glóbulos blancos final. Esa muestra va a ser pareada, lo estamos haciendo sobre, en ese caso sería sobre los mismos animales, entonces lo que va a variar es que estamos haciéndolo antes y después del tratamiento. Entonces tenemos que ver si están relacionadas las observaciones 2 a 2, si tenemos pares de observaciones, en ese caso será una muestra pareada. Como decía, bueno, pues un requisito sencillo es que tienen que tener el mismo tamaño las dos muestras y además tienen que estar relacionadas 2 a 2 las observaciones. En este caso, como teníamos las balanzas, el primer requisito no se cumpliría. El tamaño N1 y N2, el de la balanza A y el de la balanza B son diferentes, son 10 y 9, por lo cual no se cumpliría, no tendríamos pares de observaciones, por lo cual ya no estarían relacionadas estas dos muestras. Además, en este caso, son dos balanzas diferentes y no están relacionadas las observaciones. Por ejemplo, el peso 904 no está relacionado directamente con 899 o con 901. No tienen algo que los una. Son pesadas independientes.
Entonces no estarían relacionadas de ninguna forma. Estos serían claramente dos muestras independientes. Vamos a volver a StatGraphics. Le he dado a comparación de dos muestras independientes y ahora tendríamos que elegir si tenemos dos columnas de datos o columna de códigos y datos. En nuestro caso tenemos columna de códigos y datos. La balanza será el código, la balanza A o la balanza B, y el peso serán los datos. Le damos a aceptar y aquí tenemos que elegir, como hemos visto anteriormente, las tablas y los gráficos que vamos a utilizar. Dentro de las tablas dejamos marcado el resumen del análisis, resumen estadístico, comparación de medias para poder hacer los contrastes sobre la media si quisiéramos hacerlos para comparar las medias de A y de B, y comparación de desviaciones estándar. Como en este caso solamente nos pedían comparación de las varianzas o de las desviaciones típicas, podríamos quitar este. Vamos a dejarlo simplemente por ver todos los resultados que pueden salir. También os he mencionado antes que si no se cumpliera la hipótesis de normalidad, podríamos utilizar, por ejemplo, la comparación de medianas para hacer, en lugar de comparación de medias, el contraste de comparación de medianas, que es un contraste no paramétrico. En gráficos podríamos realizar histograma, gráfico de densidad suavizada, gráfico de caja y bigotes. Le damos a aceptar y por aquí tenemos los resultados. Las dos muestras que hemos comparado son las que se obtienen de la balanza A y B. En la muestra 1 tenemos 10 datos, 10 observaciones que van desde 891 hasta 910 y en la muestra 2 hay 9 valores que van de 896 a 904. Solamente viendo esto ya vemos que el mínimo en la muestra 1 de la balanza A es más pequeño que el de la balanza 2 y que el máximo es más grande que el de la balanza B, que la muestra 2. Por lo cual, inicialmente parece que van a estar más dispersos los de la muestra 1, es decir, los de la balanza A. Esta primera pantalla nos sirve para comprobar si hemos metido bien los datos. Si hubiéramos introducido al revés, por ejemplo, hubiéramos puesto datos en donde nos indicaban los códigos y los códigos donde indicaban los datos, aquí nos aparecería esto mal, no nos aparecería bien las balanzas A y B. En el resumen estadístico podemos ver los descriptivos, los principales descriptivos. Aquí vamos a obtener las estimaciones puntuales. Para la balanza A, por ejemplo, es 900,4 para la media, la estimación de la media muestral, y la balanza B 899,889. Están en ambos casos bastante próximos a 900, que es el peso real. Las desviaciones típicas son 5,96, vemos que es mayor que la de la balanza B, que es 2,66. Podríamos incluir aquí también otras medidas, como hemos dicho, por ejemplo, la mediana, la varianza, los cuartiles. Tendríamos aquí, vemos que la varianza es 35,6 en la balanza A y 7,11 en la balanza B. Es bastante mayor en la balanza A. Hay que ver si esta diferencia es estadísticamente significativa mediante el contraste de hipótesis. También hemos incluido por aquí la mediana, que precisamente es 900. Fijaros, en este caso además está casi idéntica que la media. Va a ser una distribución bastante simétrica. Los cuartiles inferior y superior, con los que podemos construir el gráfico de caja y bigotes. Y las medidas de sesgo y kurtosis, estas medidas también nos dan una idea del apuntamiento o de la simetría que tienen estas dos variables. Y decimos que, por aquí abajo está también la interpretación, si están fuera del intervalo menos 2, 2, hay fuertes evidencias en contra de que sea una distribución normal. En este caso están entre menos 2 y 2, incluso entre menos 1 y 1, porque si estuvieran fuera de menos 1 y 1 también habría ligeras evidencias de que puede que no sea una distribución normal. En este caso están incluso dentro de ese intervalo, por lo cual parece que se cumple lo de la hipótesis que teníamos, que sigue una distribución normal. A continuación, en los resultados ya tendríamos los contrastes de hipótesis e intervalos de confianza para la media y para la desviación típica. Vamos a ver primero los gráficos.
En el histograma podemos ver que en la parte superior, que es el histograma del A, está más dispersa. Tiene algunos valores más altos y más bajos que el B, que está más concentrado. En el gráfico suavizado vemos la forma, se puede modificar en este caso. Lo que se trata es de suavizar esa forma que veíamos, la curva que ajustaríamos con el histograma. Por ejemplo, si representáramos el histograma, iría aquí ajustado a esta curva. Se puede suavizar más o menos para que se vean esas subidas y bajadas que hacen el histograma. Bueno, pues se puede ajustar más o menos. Para poder modificar este gráfico tendríamos que ir a opciones de ventana. Se pueden utilizar dos métodos de suavizado. Por ejemplo, aquí está hecho con el coseno. Y lo que va haciendo es coger intervalos por encima y por debajo de cada uno de estos puntos para ir creando las curvas. Entonces, cuanto mayor sea este ancho, mayor será la suavización que hacemos, el suavizado. En el tercer gráfico podemos ver las cajas, el gráfico caja y bigotes. Para A y para B, aquí también se ve claramente los bigotes son más amplios en la A que en la B, y lo que es también bastante importante es que el 50% de los datos central está bastante más disperso en el A que en el B. Recordad que el 50% central de los datos lo representaba la caja, ya que la línea izquierda, la recta que delimita la caja por la izquierda, es el cuartil 1 y la que delimita por la derecha es el cuartil 3, por lo cual entre este y este estará el 50% de los datos, 50% central. En el B, fijaros que es mucho más estrecho. Este intervalo entre el cuartil 1 y el cuartil 3 es mucho más estrecho que para la balanza A. Además, podemos observar que no hay ningún valor atípico, ni en el A ni en el B. Y aquí, bueno, pues también parecen bastante simétricas las distribuciones. También se representa con un más la media, vemos que está bastante próxima a la mediana. Está un poquito por encima, por lo cual podría haber una ligera asimetría hacia la derecha, en el caso de la balanza B, de la balanza A, y la balanza B está ligeramente a la izquierda, pero es casi idéntica que la mediana, aún así, bueno, quizá podría haber una ligera asimetría a la izquierda. Una vez que hemos visto los gráficos, cómo son las curvas, con el histograma, la curva suavizada, hemos podido determinar también con estos gráficos si hay valores atípicos, anómalos. Vamos a pasar a analizar lo que nos solicitaban. Nos pedían observar si la varianza, hemos dicho si la varianza de B era menor que la de A, era la hipótesis alternativa. Bueno, pues en este caso, por defecto, siempre aparece el contraste de hipótesis en el que la desviación típica de la muestra 1 es igual a la de la muestra 2 o diferente, frente a diferente. Bueno, esto tenemos que modificarlo, al igual que también si quisiéramos otro valor alfa, también podríamos modificarlo aquí. Aquí, además de este contraste de hipótesis, que es el que inicialmente queremos resolver, también podemos observar el intervalo de confianza para la desviación típica de A, para la desviación típica de la báscula B, de la balanza B, y para la razón de varianzas. Es decir, fijaros que aquí es para desviación típica, desviación estándar, y para desviación típica. Aquí es para razón de varianzas, no desviaciones. Hay que tenerlo en cuenta dependiendo de lo que nos pidan. Por ejemplo, si fuera un intervalo de confianza para la desviación típica de la balanza A, podríamos coger este. Si nos pidieran para la varianza, tendríamos que hacerlo al cuadrado. Si nos pidieran para la razón de desviaciones típicas, tendríamos que hacer la raíz cuadrada de este. Y si fuera para razón de varianzas, podríamos cogerlo directamente. Entonces hay que tener cuidado con, pues si estamos trabajando con desviación típica, con varianzas, lo que necesitemos. Vamos a empezar con el contraste de hipótesis. Para realizar este contraste de hipótesis y este intervalo de confianza, nos indica aquí la información que he utilizado. Para la balanza A, la desviación típica es 5,96, al cuadrado da 35,6,
y utilizamos, bueno, la distribución tiene 9 grados de libertad. Esa f que utilizamos ahí tiene va a tener 9 grados de libertad por parte de la balanza A, 8 grados de libertad por parte de la balanza B. Es el tamaño muestra menos 1, entonces es 10 menos 1, 9, 9 menos 1, 8. El tamaño de la muestra era 10, el tamaño de la muestra B era 9. El estadístico de contraste que se utiliza es la razón de varianzas en este contraste. Si recordáis, si lo repasáis, podéis ver que en este contraste de hipótesis, el estadístico que se utiliza es la razón de varianzas. Esto lo calculamos, 35,6 entre 7,11 y da 5,00625. Con este estadístico, que lo tenemos aquí, si lo hiciéramos a mano, tendríamos que observar si aparece la región de aceptación o la región de rechazo. En StatGraphics, como en cualquier software, nos devuelve el valor P. Con el valor P directamente podemos resolver ese contraste de hipótesis. Entonces, lo primero que vamos a hacer es modificarlo para que sea adecuado al contraste que nosotros estamos buscando. Vamos a ir en botón derecho, opciones de ventana. La hipótesis nula siempre aparece por defecto 1, porque lo que estamos haciendo es, si una varianza, vamos a ponerlo por aquí que así es más fácil. Esto, si lo hiciéramos como cociente de varianza, sería igual que poner sigma sub a cuadrado partido por sigma b cuadrado menor o igual que 1, y la hipótesis alternativa sigma a cuadrado partido por sigma b cuadrado mayor que 1. Hemos dividido por sigma sub b cuadrado en ambos casos, entonces podríamos tener así el cociente. Entonces el valor que nos pide en ese contraste es este. Cuando hablamos del cociente, si son iguales, ese valor va a ser 1 aproximadamente, va a ser menor o igual que 1. Si la varianza de A es bastante más pequeña, por ejemplo, que la varianza de B, se va a cumplir que va a ser bastante más pequeña el cociente que 1. Si la varianza de A es mayor que la varianza de B, como va a ser mayor aquí, la varianza de A que la varianza de B, entonces ese cociente va a ser mayor que 1. Entonces, ese es el valor que nos piden, y en segundo lugar tenemos que introducir la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa, si nos fijamos aquí, es mayor. Voy a borrar esto para que no haya duda. Ahí. Es que sea mayor. Entonces, va a ser 1 y mayor lo que tenemos que introducir aquí. Bueno, pues aquí sería la hipótesis, como hipótesis nula es 1, porque es el cociente que sea menor o igual que 1 o mayor que 1, y la alternativa que sea mayor que. El valor alfa lo dejamos en el 5%. Si nos indicaran otro valor alfa, bueno, no sé si aparecía otro, vamos a comprobar. Bueno, no nos indicaban aquí un valor concreto de significación, por lo cual lo dejamos por defecto que aparece 5%. Ahora ya sí vemos que la hipótesis alternativa es que la desviación típica de A, que era la muestra 1, es mayor que la de B, es decir, los datos de B estarían más concentrados si rechazamos la hipótesis nula. Bueno, ahora ya tenemos bien el contraste de hipótesis, el valor alfa 0,05 y el valor P es 0,01. En este caso es menor que 0,05, por lo cual rechazamos la hipótesis nula. Al rechazar la hipótesis nula, estamos diciendo que hay evidencias suficientes en contra de que la desviación típica de 1 sea menor o igual que la desviación típica de 2, o lo que es lo mismo en este caso, la desviación de A va a ser mayor que la de B, por lo cual los datos de A van a estar más dispersos, los datos de B van a estar más concentrados. Esto es lo que estábamos buscando.
realizar un experimento para contrastar si las balanzas de tipo B tienen mayor precisión, es decir, menor desviación típica o menor varianza, que las de tipo A. Bueno, pues con esto hemos comprobado que hay evidencias estadísticamente significativas, hay evidencias en estos datos para determinar que la desviación de A es mayor que la de B, por lo cual los datos en B están más concentrados. La báscula B es más precisa. Con esto hemos resuelto esa primera parte que nos pedía. Nos pide a continuación hallar un intervalo de confianza a un nivel del 96%, aquí sí que tenemos que fijarnos que tenemos que cambiar el nivel de confianza o el de significación, para el cociente de la varianza de las pesadas de la balanza. Entonces es intervalo de confianza al 96% para el cociente de varianzas. El intervalo de confianza lo tenemos aquí. Para el cociente de varianza o razón de varianzas, que es lo mismo, cociente y razón, lo tenemos aquí. Solamente nos aparece un valor. ¿Por qué? Porque hemos utilizado un contraste unilateral. Entonces el intervalo también nos lo da unilateral. Nos da solamente el extremo de ese intervalo que va asociado a este contraste de hipótesis. Bueno, pues para poder modificar todos estos intervalos de confianza, iremos botón derecho, opciones de ventana, y para obtener el intervalo de confianza con los dos extremos, siempre tenemos que marcar diferente. Además, nos decía que queríamos obtenerlo con un nivel de confianza del 96%, por lo cual será un valor de significación alfa del 4%. Bueno, pues ahora ya sí, diferente de 4%, comprobamos que está bien. Aquí tendríamos el intervalo de confianza para la razón de varianzas, que sería 1,06, 22,07. Bueno, con esto tendríamos este intervalo para la razón de varianza. Bueno, pues hemos resuelto el contraste de hipótesis para las varianzas, de igualdad, bueno, en este caso no era de igualdad, era de desigualdad de las varianzas, y también hemos resuelto el intervalo de confianza para las razones de varianza. Vamos a continuar ahora a realizar la inferencia para las medias. Hemos hecho hasta ahora para las varianzas, vamos a ver cómo lo haríamos para las medias. Vamos a hacer con dos muestras de las cuales hemos tomado una serie de observaciones. Tenemos la muestra 1 y la muestra 2. Aquí ya directamente nos indican que son independientes y que provienen de distribución normal con la misma varianza. Esto también es muy importante, hay que fijarse. Lo primero es saber si son independientes o si son pareadas. Además, aquí ya nos indican directamente que provienen de distribuciones normales, por lo cual podemos utilizar los contrastes paramétricos que estamos utilizando aquí. Y nos dice que son distribuciones normales. Además, estas dos distribuciones normales poblacionales tienen la misma varianza. Esto se lo tenemos que indicar en algún sitio, porque no es lo mismo el contraste con igualdad de varianzas, con la misma varianza, que si no tienen esas varianzas. Que si no tienen las varianzas iguales. Efectúe a partir de ellas un contraste de hipótesis para determinar, a ver, que se corta un poquito, para determinar si la media de la segunda población es superior a la media de la primera, a un nivel de significación del 1%. Bueno, pues si vamos a ver primero cuál es el contraste que queremos hacer, al 1%, tenemos aquí las dos muestras, con 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, el tamaño muestral de la primera muestra, y el de la segunda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces tenemos diferentes tamaños muestrales, contraste de hipótesis sobre la media, para ver si la media de la segunda población es superior que la de la primera a un nivel del 1%. Vamos a trasladar todos estos datos al contraste de hipótesis que queremos realizar. Bueno, vamos a borrar ya por aquí.
Y en este caso tendríamos dos muestras independientes nos pide determinar si la media de la muestra 2 es mayor que la de la muestra 1. Como no tiene el igual, para que tengamos iguales los contrastes, que la media de 2 sea mayor que la de 1, lo pondríamos aquí. Y aquí iría mayor o igual. Este sería el contraste de hipótesis. N1 hemos dicho que era 12. N2 es 8. Y alfa 0,01, porque es al 1%. En este caso hemos dicho que eran muestras independientes y que seguía una distribución normal con la misma varianza. Bueno, pues esto vamos a tener, hay que tenerlo en cuenta. Como hemos hecho este contraste de hipótesis sobre las medias, también podríamos definirlo como diferencia de medias. Sería mu1 menos mu2 mayor o igual que 0, mu1 menos mu2 menor que 0. Aquí decimos que la diferencia de medias va a ser mayor o igual que 0. Precisamente esto se da cuando la mu1 es mayor que mu2. La diferencia de medias es menor que 0, cuando mu1 es menor que mu2. Estamos planteándolo como diferencia de medias. El contraste puede plantearse como igualdad o desigualdad de medias o como diferencia de medias. Están todos los datos, aquí los tenemos, para la muestra 1 y para la muestra 2. Vamos a Start Graphics y los pegamos por aquí. En este caso vamos a llamar a esta muestra 1, que es numérico, y esta muestra 2. Bueno, ya tenemos los datos introducidos. Como son dos muestras independientes, de nuevo iríamos a comparar dos muestras independientes. Aquí tenemos que elegir otra vez dos columnas de datos o columnas de códigos y datos. En este caso lo tenemos con dos columnas de datos. Cada muestra está en una columna. Entonces, introduciríamos muestra 1 aquí y muestra 2 aquí. Le damos a aceptar y tenemos resumen del análisis, resumen estadístico, comparación de medias, comparación de desviaciones típicas. En este caso solamente nos pide la comparación de medias. Entonces podríamos quitar la comparación de desviaciones típicas. Histograma, gráfico de densidad y gráfico de caja y bigotes. Vemos que en la muestra 1 nosotros hemos utilizado la M1, hemos metido pues, bueno, con el mismo código que utiliza esta gráfica en este caso. Y en la muestra 2, M2. Esto es importante saber cuál está en cada una, porque hay veces que queremos hacer la comparación de muestra 1 menos muestra 2 y otras muestra 2 menos muestra 1. La muestra 1 tiene 12 valores, como habíamos visto, que van desde 5 hasta 24, y la muestra 2, el tamaño es de 8 observaciones, que van de 13 a 27. Aquí tenemos ya las estimaciones puntuales para la media. La media de la muestra 1 es 14,5 y de la muestra 2, 20. Bueno, pues con estas estimaciones puntuales sí que vemos que es mayor la estimación puntual de la media 2, para la media, de la muestra 2 que la muestra 1. Tenemos que ver si hay evidencias estadísticas que sean estadísticamente significativas, comprobándolo con el contraste de hipótesis. Aquí también nos aparece la desviación típica, 5,66 y 4,44 respectivamente, y podríamos incluir, como hemos hecho antes, si nos interesara, la mediana, la moda, los cuartiles, rango intercuartílico, cualquier medida de las que teníamos en esa tabla
que es tan amplia que nos permite obtener muchas medidas puntuales, muchos descriptivos. En los gráficos podemos ver las dos muestras. En este caso vemos que la muestra 2 parece que se concentra en valores más altos que la muestra 1, que tiene aquí una cola hacia la izquierda. Además, el valor más alto, que sería la moda, incluso también es más bajo en la muestra 1 que en la muestra 2. Podríamos ver la forma de las curvas suavizadas. Decimos que sigue una distribución normal en estas curvas suavizadas, en estas densidades suavizadas. Se puede ver también si tiene la forma de una distribución normal. Parece que es más apuntada, tendría quizá un poquito más de kurtosis la 2, la muestra 2, que la 1. Sí que parece que siguen, que no hay mucha asimetría en estas densidades suavizadas. Parece que podrían ajustarse con una distribución normal, como nos han indicado. Aquí también vemos que son bastante simétricas estas representaciones del diagrama de caja y bigotes. Además, en el caso de la muestra 1 coincide la media con la mediana, y en el de la muestra 2 está un poquito por encima, ligeramente hacia la derecha, podría haber una ligera asimetría. Desde luego, lo que sí podemos observar claramente es que el 50% de los datos central en la muestra 2 está por encima, toma valores mayores que los que toma el 50% central de la muestra 1. Se solapan aquí en los valores inferiores de la caja de la muestra 2 con los superiores de la muestra 1. No se observa ningún valor anómalo, atípico. Con esto habríamos estudiado gráficamente cómo se comportan esas dos muestras. Si hubiera algún valor raro que puede ocurrir cuando estamos analizando los datos, es interesante ver los gráficos antes de pasar a hacer, por ejemplo, los contrastes de hipótesis, porque podemos detectar en el histograma, pues a lo mejor un valor muy raro, que esté muy alejado del resto de los valores de la distribución, o también aquí que nos presenta algunos valores atípicos que podemos estudiar si ha ocurrido algo a la hora de leerlos o de introducirlos en el software. Bueno, pues una vez que hemos visto todo esto, podemos pasar a lo que nos piden, que era realizar el contraste de hipótesis para determinar si la media 2 era mayor que la media 1, que lo teníamos en la hipótesis alternativa. Bueno, por defecto, igual que nos pasaba con las varianzas, cuando hemos hecho la comparación de varianzas, el valor de alfa es 0,05 y el contraste que está haciendo es igual frente a diferente, que las medias son iguales frente a diferente. También tenemos por aquí encima, además de ese contraste de hipótesis, también tenemos los intervalos de confianza. Para la media de la muestra 1, para la media de la muestra 2 y para la diferencia de las medias. Es decir, para la media 1 menos la media 2. Sería este. Comenzamos con el contraste de hipótesis. En este caso tendríamos que ir a opciones de ventana. Hemos dicho que la hipótesis alternativa es que la media 1 era menor que la media 2, entonces habría que marcar hipótesis alternativa menor que, y como estamos con diferencia de medias, en este caso el contraste de diferencia de medias, el valor que tenemos aquí sería 0. Hemos visto que cuando hablamos de diferencia de medias, si hacemos la diferencia, restamos mus2 en ambos lados, bueno, pues tenemos mus1 menos mus2 mayor o igual que 0 o menor que 0. Entonces el valor que utilizamos es 0. Y en este caso la hipótesis alternativa, como hemos visto, es que fuera menor que. Entonces menor que y 0. El valor alfa era al 1%, 0,01. Entonces ponemos aquí 1. Por último, importante, tenemos que ver si marcamos asumir sigmas iguales o no. Esto, si lo marcamos o no, vamos a hacer dos contrastes diferentes. Entonces hay que tener en cuenta si las varianzas, si las variaciones típicas son iguales o no. En este caso ya nos decían que eran iguales. Teníamos que las varianzas eran iguales. Si no lo supiéramos, si no nos hubieran dicho nada, teníamos dos opciones.
Una, si no lo sabemos ni hay forma de hacerlo, podemos quitarlo. Si no nos dicen nada ni nos piden que lo comprobemos, podemos quitarlo, dejar como que no son iguales. Otra opción sería, hacemos primero el contraste de hipótesis de igualdad de varianzas y si hay evidencias suficientes en la muestra a favor de que las varianzas son iguales, podríamos marcar que asumimos que las sigmas son iguales. Es decir, si con estos mismos datos no nos dijera nada de que las varianzas son iguales, primero nos pidiera que comprobáramos si las varianzas son iguales y a continuación que hagamos un contraste sobre la media, teniendo en cuenta los resultados anteriores, pues como si nos sale que las medias son iguales, eso, en el contraste de varianzas, eso tenemos que llevarlo también, tenemos que arrastrarlo, ese conocimiento que hemos obtenido en un apartado anterior. Si salieran iguales, tendríamos que arrastrarlo a la comparación de medias, ¿vale? En este caso no nos pide que lo hagamos, pero nos indica directamente que las varianzas son iguales, por lo cual tenemos que marcarlo. En este caso lo que nos dice es que sigmas iguales, desviaciones típicas iguales. Vamos a aceptar. Y ya tenemos aquí el contraste de hipótesis que nos interesaba, que la media 1 menor que la media 2 en la hipótesis alternativa con alfa 0,01. Bueno, pues el valor del estadístico es menos 2,3071, este es el valor experimental que hemos construido con la muestra, y el valor P es 0,0165. Bueno, este valor es mayor, en este caso, que 0,01, por muy poquito es mayor que 0,01, por lo cual no rechazaríamos la hipótesis nula. Fijaros que aquí si hubiéramos elegido alfa 0,05, 5%, en ese caso el valor P sería menor que alfa y sí rechazaríamos la hipótesis nula. Así que depende del valor que elijamos aquí, vamos a rechazar o no la hipótesis nula. Vemos que el valor P es 0,0165, que es mayor que 0,01, el 1%. Por lo cual en este caso no rechazaríamos la hipótesis nula. Es un valor P muy bajo, es 0,016, pero como está por encima de alfa no podemos rechazar la hipótesis nula. No hay evidencia en contra de que la media de 1 sea mayor o igual que la media de 2. Recordad que aquí esta gráfica siempre pone el igual, hay que fijarse en la hipótesis alternativa para saber cuál es el que estamos haciendo. De esta forma, si lo tenemos escrito de antemano, ya lo tenemos más claro. La hipótesis nula es que la media 1 fuera mayor o igual que la media 2, por lo cual, como el valor P es mayor que alfa, no rechazaríamos esa hipótesis nula. Fijaros, aunque tengamos aquí un valor bastante bajo de ese valor P. Dependiendo del alfa, rechazaríamos o no. En este caso, no rechazamos. Bueno, pues eso era lo que nos pedía resolver aquí. Así que, lo pongo así, no rechazaríamos la hipótesis nula con ese valor P. Además, nos indique, utilizando estos datos que teníamos anteriormente, estimar a partir de ellos las medias y las varianzas de las dos distribuciones, que serían las estimaciones puntuales de la media y la varianza, de las que proceden, y construya un intervalo de confianza a un nivel del 98% para la diferencia entre la media de la segunda población y la media de la primera. Bueno, pues las estimaciones de las medias las tenemos aquí, por ejemplo, 14,1 y 20, y las desviaciones estándar o las varianzas, podríamos sacarlas aquí si vamos a opciones de ventana, varianza, si queremos tenerla también, tendríamos aquí la desviación típica y la varianza de la muestra 1 y de la muestra 2. 32 y 19, la varianza, 5,66, 4,44, la desviación típica respectivamente para muestra 1 y muestra 2. Y el promedio sería 14,5 y 20. Lo que nos pide es un intervalo de confianza para la diferencia de medias de la muestra 2 menos la muestra 1. ¿Cuánto será la muestra 2 menos la muestra 1? 20 menos 14,5, que es 5,5. Si fuera al revés, sería 14,5 menos 20, que sería menos 5,5. Vamos a ir a comparación de medias y vemos que nos da el intervalo de confianza aquí nos indicaba al 98%. Bueno, vamos a cambiar ese 98%, sería 2%, y además
aquí también sería diferente de. Siempre diferente de y el 2%. Bueno, pues este intervalo que tenemos aquí, tenemos inicialmente un intervalo para la media de 1, otro para la media de 2, al 98%, y el intervalo de confianza para la diferencia de medias, suponiendo varianzas iguales, esto es importante, no lo he cambiado, suponiendo varianzas iguales, es menos 5,5 más menos el valor que calculábamos para hacer los intervalos de confianza. Este menos 5,5 está bien, estamos haciendo el intervalo de confianza que queríamos, media 2 menos media 1, media 2 menos media 1 hemos dicho que era 5,5, 20 menos 14,5 es 5,5. Aquí la muestra 1 era M1 y la muestra 2 M2, ha hecho el intervalo de confianza para la media de la muestra 1 menos la media de la muestra 2. Y sería menos 11,58, 0,58. Pero este no es el intervalo de confianza que nosotros necesitamos. ¿Qué tendríamos que hacer? La muestra 2 debería ser M1 y la muestra 1 debería ser M2, porque lo que queremos es la diferencia M2 menos M1. Bueno, pues esto podemos cambiarlo. Se puede cambiar aquí directamente, tenemos aquí un botón en el que podemos cambiar esto, podemos cambiar los datos, o si no, podríamos incluso volver a hacer otra vez todo, comparar dos muestras independientes, y aquí introducir media 2 y media 1. La ventaja de hacerlo aquí es que ya tenemos todo hecho, ya hemos marcado qué gráficos y qué tablas queremos, entonces solamente se modificarían los datos. Si le damos aquí, podemos cambiar, quitamos estas dos y pasamos aquí la muestra 2 y aquí la muestra 1. Le damos a aceptar, ahora sí, vamos a hacer la diferencia de muestra 2 menos muestra 1. Iríamos a las comparaciones de medias y ahora sí que estamos haciéndolo, veis que se mantiene todo al 98% suponiendo varianzas iguales, diferente de, vais a ver que aquí está, diferente. El intervalo de confianza sería este, ahora ya sí es para media 2 menos media 1. Estos dos no han cambiado nada. Ha cambiado simplemente que hemos puesto el de la muestra 2 al principio y el de la muestra 1 aquí. Pero los intervalos de confianza siguen siendo los mismos. Este para la muestra 1, este para la muestra 2. Este es el que sí que ha cambiado. Entonces ahora ya sí tendríamos bien, para la diferencia media 2 menos media 1 sería menos 0,58, 11,58. Este contraste de hipótesis ya no es el que hicimos inicialmente. Fijaros que para poder hacer el intervalo de confianza hemos tenido que cambiarlo como si fuera bilateral, igual frente a diferente, y hemos cambiado también el alfa. Bueno, pues con esto tenemos el intervalo de confianza para la diferencia de medias que nos interesaba. Vamos a ver finalmente otro ejemplo para la comparación de varianzas. En este caso nos dice que para comparar las varianzas de dos leyes normales se han tomado una muestra de tamaño 8 de la primera ley y una muestra de tamaño 9 de la segunda, donde se han obtenido respectivamente las varianzas muestrales 3,38 y 10,565. Decidir si estas muestras permiten rechazar la hipótesis nula de que las dos varianzas son iguales, por lo cual la hipótesis alternativa es que son diferentes, a un nivel alfa del 2,5%, alfa 0,025. Y construir un intervalo de confianza con un nivel del 97,5%, es decir, con el mismo nivel de significación, 2,5, alfa 0,025, para el cociente sigma 1 entre sigma 2. Si fuera sigma 2 entre sigma 1, tendríamos que cambiar también la información. Bueno, en este caso nos proporciona los resultados que obtenemos de cada una de las muestras, las varianzas muestrales, cuál es el tamaño de las muestras, el valor alfa, pero no tenemos la muestra en sí, no tenemos los datos de cada observación. Si recordáis, esto lo hicimos también con una muestra y lo hacíamos en pruebas de hipótesis. Podíamos realizar inferencias sobre las medias, sobre las varianzas, proporción, tasa de Poisson, incluso coeficiente de correlación. Bueno, pues con dos muestras también vamos a tener esta opción de poder hacer inferencia sin necesidad de tener las observaciones completas de las dos muestras.
Como veis, aquí no vamos a tener los datos, pero podemos ir a comparar dos muestras. Pruebas de hipótesis. Comparar dos muestras, pruebas de hipótesis. Podemos hacer inferencias sobre la media, la desviación típica, la proporción, la tasa y el coeficiente de correlación, como indicaba anteriormente. Bueno, a modo de ejemplo, como ya sabéis que se puede hacer aquí, podéis probar también con las medias. Vamos a hacer el de las desviaciones típicas, sigmas. La hipótesis nula para la razón de varianzas, hemos dicho que el contraste que vamos a hacer va a ser igualdad de varianzas frente a que son diferentes. O lo que es lo mismo, que el cociente de varianzas es 1, ¿no? Si dividimos, o diferente de 1. Bueno, pues esto es lo que le tenemos que indicar en ese contraste de hipótesis. Vamos a tener que indicar esto y vamos a tener que indicar cuál es la hipótesis alternativa. Aquí hemos dicho que era con alfa 0,025, que es al 2,5%. Entonces, la hipótesis nula va a ser 1, que el cociente de varianzas es igual a 1 o diferente de 1. Ahora tenemos que meter sigma de la muestra 1, sigma de la muestra 2. Es decir, desviación típica, cuidado, de la muestra 1, desviación típica de la muestra 2. Aquí lo que nos da es, se han obtenido respectivamente las varianzas muestrales 3,38, 10,595. Ojo, no es 3,38 lo que tenemos que poner, porque lo que nos pide es la desviación típica, sigma. Entonces tenemos que hacer la raíz cuadrada de 3,38 y la raíz cuadrada de 10,95. Aquí ya lo tenemos calculado, da 1,838 y 3,255. Cuidado porque al dar la varianza tenemos que hacer esa raíz cuadrada. Es fácil equivocarse, si lo hacéis rápido es fácil equivocarse. Entonces, 1,838 por aquí y 3,255. Lo último que nos pide es el tamaño de la muestra 1 y de la muestra 2. Bueno, pues en este caso era el de la muestra 1 era 8, el de la muestra 2 era 9. 8 y 9. Ya tenemos todos los datos para hacer este contraste de hipótesis. Ahora vamos a indicarle qué tipo de contraste. En este caso es un contraste bilateral, igual frente a diferente, no igual. Y alfa es 0,025, por lo cual 2,5%. Le damos a aceptar y tenemos por aquí el resultado ya para esta prueba de hipótesis. Vemos que las desviaciones muestrales son 1,838 y 3,255. Bien, estos son los valores que hemos metido, tamaños de las muestras 8 y 9. El intervalo de confianza al 97,5%, es decir, hemos elegido alfa 0,025, correcto. La hipótesis alternativa es que sean diferentes, que el cociente de varianza sea diferente de 1 frente a cociente de varianzas igual a 1. Bueno, pues si hacemos el cociente de las dos varianzas sería 0,3188 el resultado y esto nos devolvería un valor P de 0,14981, mayor que 0,025, mayor que el 2,5%, por lo cual no rechazamos la hipótesis nula. No podemos rechazar, no hay evidencias en contra de la hipótesis nula de que el cociente de varianzas es igual a 1, que las varianzas son iguales. Entonces, en este caso no podemos rechazar que las varianzas son iguales. En el segundo apartado nos decía construir un intervalo de confianza con un nivel del 97,5% para el cociente sigma 1 partido por sigma 2. Fijaros, para el cociente sigma 1 desviación 1 partido por desviación 2. Al 97,5% sería fácil ir y decir, para el cociente de varianzas, este es el intervalo, al 97,5%. Perfecto, ya lo tengo.
cuidado, porque es cociente de varianzas lo que nos está dando aquí, y el que nos piden a nosotros es el cociente de desviaciones típicas, no están al cuadrado. Hay que fijarse mucho en los detalles. Entonces, para hacer el cociente de desviaciones típicas, este sería el intervalo, porque está bien ya, es 0,055, 2,01 para el cociente de varianzas. Tendríamos que hacer la raíz cuadrada de cada uno de los dos extremos. Raíz cuadrada de 0,0555 y raíz cuadrada de 2,01536. Ese sí sería el intervalo confianza al 97,5% para el cociente de desviaciones. Y más aún, como os decía, si nos pidieran el cociente de sigma 2 partido por sigma 1, tendríamos que cambiar las muestras. Poner las muestras cambiadas cuando hemos introducido los datos. En este caso sería aquí. Tendríamos que poner 3,255 en muestra 1 y 1,838 en muestra 2. Aquí pondríamos 9 y aquí pondríamos 8 y con eso habríamos cambiado los datos de la muestra si nos pidiera el cociente para sigma 2 partido por sigma 1. Conclusión, hacemos la raíz cuadrada de esto y tenemos el intervalo de confianza al 97,5 para el cociente sigma 1 partido por sigma 2. Aquí tenéis ya el resultado también, os lo he incluido en el PDF, para ver si os sale igual. A continuación hay un ejemplo para comparación de medias, igual que hemos hecho anteriormente, sin tener los datos, sin contar con todos los datos. Entonces, solamente sin contar con las observaciones de la muestra. Entonces, lo que tenemos son las estimaciones, nos dice se han encontrado varianzas muestrales y las medias muestrales de esta muestra que tenemos aquí, de tamaños 45 y 50. Bueno, pues con esto tenéis que hacer vosotros, tenéis que determinar si estas muestras avalan la hipótesis nula de que la media de la primera ley no es inferior a la media de la segunda. Si lo hacemos como diferencias, mu sub 1 mayor o igual que mu sub 2 frente a mu sub 1 menor que mu sub 2, sería la alternativa, a un nivel de significación del 2%. Y en el segundo, obtener el intervalo de confianza para la diferencia mu 1 menos mu 2, fijaros bien, con un nivel de significación del 97%. Hay que cambiarlo porque no es igual que en el A. Entonces, este os lo dejo propuesto para que lo hagáis vosotros y si tenéis alguna duda lo resolvemos en clase. Vamos a ver, para finalizar, cómo haríamos un ejercicio cuando tenemos muestras relacionadas o apareadas. Como os he dicho al comienzo, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un problema con dos muestras es ver si son independientes o son pareadas. Para ello, teníamos que ver si las observaciones están relacionadas 2 a 2 en las muestras que tenemos. Entonces, si están relacionadas 2 a 2, lógicamente los tamaños muestrales tienen que ser iguales. Hemos dicho que ese es uno de los requisitos. Por ejemplo, aquí tenemos, en una comarca dedicada al cultivo de trigo, se quiere contrastar si el rendimiento de una variedad nueva de trigo A es mayor que el de la variedad B, que se ha cultivado siempre. Para comparar los rendimientos se eligen 12 zonas de cultivo situadas en lugares diferentes. Se toma una parcela en cada una y se divide en dos partes iguales, que forman una pareja, y se planta la variedad A en una mitad y la B en la otra. Los rendimientos de las dos variedades en las 12 zonas, en quintales métricos de trigo, se dan en la siguiente tabla. Tenemos que decidir al 1% de significación si estos datos justifican que se sustituya la variedad B por la A en los cultivos de trigo de esa comarca. La cuestión propuesta aquí, en este caso, es un contraste de hipótesis en el que tenemos que ver si las muestras son pareadas o no, lo primero. Entonces decíamos, si son pareadas tienen N1 y N2 iguales, si no ya descartamos directamente que sean pareadas, son independientes. En este caso son 12 observaciones para la A y para la B, por lo cual puede que sean pareadas. Ya cumplimos el requisito de que los tamaños muestrales sean iguales. Ahora tenemos que ver si están relacionadas 2 a 2, si están relacionados los valores, es decir, estamos tomando los valores por pares. Las muestras pareadas son muy homogéneas entre sí y lo que tratamos es que varíe solamente lo que queremos observar,
la variable que estamos observando. En este caso se han tomado 12 parcelas, tienen las mismas características cada una de esas parcelas. Entonces, dentro de cada parcela hemos plantado en la mitad un trigo de variedad A y en el otro un trigo de variedad B. Como lo único que varía en esa parcela es que hemos plantado un trigo en una mitad y otro trigo en otra mitad, van a estar relacionadas. En realidad estamos haciendo, por decirlo así, dos observaciones sobre la misma parcela. Entonces, en este caso, si nos fijamos en los datos, en la variedad A, por ejemplo, en la primera observación, tendríamos 20 quintales métricos de producción y en la variedad B 17. Estos dos valores están relacionados porque provienen de la misma unidad experimental, en este caso sería de la misma parcela. No podría ir el 20 con el 16, porque este 16 es de otra parcela, por lo cual están relacionadas, son apareadas porque provienen de la misma parcela. Bueno, pues claramente en este caso son datos pareados o relacionados. Lo que nos dicen es que hagamos el contraste de hipótesis para ver si se justifica que sustituyamos la variedad B por la A. ¿Cuándo vamos a sustituir la variedad B por la A? Bueno, pues cuando la variedad nueva, que es la A, produzca más trigo. Si produce el mismo trigo no lo cambiaremos y si produce menos trigo tampoco. Por lo cual, el contraste de hipótesis que tenemos que hacer será sobre las medias de la producción y vamos a cambiarlo solamente cuando produzca más. Como es cuando sea mayor, el mayor va aquí y menor o igual va aquí. Si lo queremos poner como diferencias, sería la media de A menos la media de B es menor o igual que 0. La media de A menos la media de B mayor que 0. Precisamente la diferencia que hay también con las muestras independientes es que lo que vamos a hacer aquí va a ser un contraste en el que vamos a calcular la variable t, que va a ser la diferencia de los datos de las dos muestras, de la muestra A y de la muestra B. Vamos a ir cogiendo cada par de datos y vamos a hacer esa diferencia. Con esta muestra vamos a obtener una media. Entonces el contraste sería igual que la media sea menor o igual que 0, la media de esas diferencias sea mayor que 0. Y esto es igual que si tuviéramos ya una sola muestra, porque lo que hemos hecho ha sido convertir esas dos muestras, hacer la diferencia y tener una única muestra, que son las diferencias. Entonces aquí estaremos haciendo ese contraste con una única muestra y con las medias. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, tenemos los datos por aquí. Estos serían los datos, los tenemos aquí. Es más sencillo, copiamos y los pegamos. Vamos a poner aquí, esta es la de trigo A y esta va a ser la de trigo B. Bueno, pues vamos a comparar si las medias, en este caso queremos comprobar la hipótesis alternativa que la media del trigo A es menor que la de B. Lo que va a hacer internamente esta graphics va a ser construir una variable, como si nosotros pusiéramos aquí una variable D de diferencia y fuéramos calculando aquí la diferencia de 20 menos 17, 18 menos 16, 22 menos 20. ¿Vale? Y sobre esta haría ese contraste de hipótesis como hemos planteado aquí. Sería este segundo contraste de hipótesis. Entonces, nosotros no vamos a tener que hacer esto manualmente, sino que directamente le vamos a decir que estas dos muestras son pareadas. ¿Cómo hacemos esto? Comparar dos muestras pareadas. La muestra 1 va a ser el trigo A y la muestra 2 el trigo B. Le damos a aceptar. Vamos a hacer resumen del análisis, estadístico. Si queremos sacar los percentiles, prueba de hipótesis e intervalo de confianza. Y en gráficos vamos a sacar, por ejemplo, el histograma y el gráfico de caja y bigote.
Fijaros que ha cambiado ya respecto a dos muestras independientes, no tenemos los mismos resultados en tablas en gráficos que en dos muestras independientes. En realidad estos resultados que aparecen aquí sí que son los mismos que si hiciéramos una muestra y quisiéramos hacer el contraste de hipótesis para las medias. Serían las mismas tablas y los mismos gráficos que si vamos en el menú al análisis de una variable. ¿Vale? Entonces aquí tenemos el resultado. Internamente nos dice que ya lo ha calculado él, trigo A menos trigo B, y tenemos 12 valores. Ahora ya tenemos solamente 12, teníamos 12 y 12. Bueno, pues nos quedamos solo con 12, que es la diferencia que va entre menos 3 y 3. En descriptivos nos dice que para esa diferencia, esa variable nueva que ha creado de diferencia, tiene 12 valores con una media de 0,875. Fijaros que si fueran iguales sería aproximadamente, sería 0. Si fueran iguales, exactamente, las medias sería 0, ¿no? Entonces está cerca de 0, pero hay que ver si esta diferencia de 0,875 es suficiente para decir que son diferentes y que los datos del trigo A, la producción de trigo A es mayor que el de trigo B. A continuación tenemos los percentiles. Los percentiles, de nuevo, estamos hablando siempre de la variable diferencia. Aquí podemos ver, bueno, pues algunos de los valores que representa, por ejemplo, el 25, 50 y 75. Estos son los tres cuartiles, que son el percentil 25, 50, 75. Estos se representan aquí, en este gráfico de caja de bigotes. Gráfico de caja de bigotes, de nuevo, para la diferencia. Vemos que no hay ningún valor atípico en esas diferencias. Y aquí tenemos el histograma para las diferencias también. Como hay poquitos datos también, quedan algunos huecos en este histograma. Vamos directamente al contraste de hipótesis. Bueno, en este caso podemos asumir que sigue una distribución normal para poder aplicar el contraste de hipótesis paramétrico. Utilizaríamos esta prueba T. Si quisiéramos utilizar el contraste no paramétrico, o si hacemos el contraste de normalidad, por ejemplo, y sale que no sigue una distribución normal, podríamos utilizar los contrastes no paramétricos que aparecen aquí, que son para la mediana. Fijaros, hace dos contrastes no paramétricos que son para la mediana. En este caso nos vamos a quedar con el paramétrico. Inicialmente pone que la media es igual a 0 frente a diferente de 0, pero nosotros lo que nos interesaba era ver en la hipótesis alternativa si el trigo A producía más que el B. La media de A mayor que la de B, por lo cual la diferencia era mayor que 0. La hipótesis alternativa debería ser mayor que. Y además, esto nos decía que lo hiciéramos con un nivel de significación del 1%. Bueno, pues tenemos que cambiarlo aquí, que es el de la media. Fijaros que hace la prueba T. Tenemos que poner alfa 1%, la media es 0, porque estamos hablando de las diferencias, y la hipótesis alternativa es mayor que, porque la media de A es mayor que la media de B, o lo que es lo mismo, la diferencia, media de A menos media de B, es mayor que 0. Sobre la dispersión, como no nos pregunta nada de la desviación típica, no nos consulta nada sobre el cociente de las desviaciones típicas, no vamos a tocar nada aquí. Bueno, pues aquí tenemos el resultado ya. El estadístico, el valor experimental es 1,56 y el valor P es 0,07. En este caso es mayor que 0,01, que era el valor alfa de significación que nos pedía utilizar, por lo cual no rechazamos la hipótesis nula. No rechazaríamos la hipótesis nula. La media de producción de trigo A no es suficientemente grande como para que haya diferencias estadísticamente significativas entre el trigo A y el trigo B, o lo que es lo mismo, que esa variable de diferencia sea mayor que 0. Entonces, en este caso no hay evidencias estadísticamente significativas, no cambiaríamos el trigo, no rechazamos la hipótesis nula, que la hipótesis nula era que la media de A era menor o igual que la media de B. No rechazamos esa hipótesis nula, por lo cual no cambiaríamos el trigo. Si eligiéramos alfa 0,1 al 10%, en ese caso sí, porque sería menor 0,07 que 0,1 y se rechazaríamos la hipótesis nula.
Entonces, en este caso hay ciertas evidencias, pero no suficientes como para poder rechazar la hipótesis. Bueno, con esto respondemos a lo que nos preguntaba por aquí. Además, si nos pidiera comprobar el intervalo de confianza también, tendríamos aquí los resultados. Sería el intervalo de confianza al 95% para la media, sería este que tenemos aquí, y para la desviación típica, si nos lo hubiera preguntado, sería este que tenemos aquí. Aquí podríamos calcular el intervalo de confianza para la media y para la desviación típica. Si quisiéramos para la varianza, varianza en este caso, tendríamos que hacerlo al cuadrado. Fijaros que no es para la diferencia, no nos pone para la diferencia de medias, pero realmente lo es. Aquí lo que estamos haciendo es para esta variable. Entonces sería el intervalo de confianza para la diferencia de medias. Si nos lo pidieran con otro nivel de confianza, podríamos cambiarlo aquí. Por ejemplo, como antes nos decía el 1%, bueno, podríamos poner aquí al 99%. Y este ya sería el intervalo de confianza al 99%. Bueno, con esto hemos visto ejemplos con dos muestras para la varianza, para las medias, cuando tenemos los datos completos con todas las observaciones y cuando solamente tenemos las estimaciones, y también para dos muestras independientes y para dos muestras pareadas. Con esto terminamos la práctica 3. Os invito a que realicéis vosotros los ejercicios por vuestra cuenta y comprobéis luego los resultados con lo que aparece aquí. La práctica.